Este vídeo tratará sobre la sobrecarga de operadores y se verá un ejemplo que implementa una clase que representa números complejos que implementa métodos que sobrecargan operadores binarios como el operador más o el operador igual igual y también operadores unarios como este o este otro. Bien, entonces si empezamos con un poco de teoría, la sobrecarga de operadores, también conocida como operator overloading, es simplemente una implementación que realizamos para que el operador realice una operación determinada sobre los tipos que definimos. Y con esto se entiende que si definimos un tipo, por ejemplo, una clase número complejo y con el operador más quiero sumar dos objetos de la clase número complejo, debo crear un método especial que sobrecargue, es decir, que redefina qué hace el operador más para nuestro objeto y así los podremos sumar adecuadamente. Algunos operadores pueden ser sobrecargados, otros no, y esta es la lista de los que sí pueden serlo. Bien, entre estos se encuentran unos llamados unarios, operadores unarios, que se aplican sobre un solo operando y los binarios sobre dos operandos. Ya. Entre los operadores unarios podríamos diferenciar de dos tipos, de prefijo y de sufijo. Los de prefijo preceden al operador, es decir, se ponen a la izquierda, y los de sufijo a la derecha, ¿vale? Como estos dos ejemplos. Entonces diremos que en general casi todos los unarios son de prefijo, con la excepción que el post-incremento y post-decremento serían de sufijo, se ponen a la derecha del operador. Bien, y para crear este método que sobrecarga a un operador, tenemos que crear dentro de la clase un método que se llama operator, seguido por el nombre del simbolito del operador. Voy a definir la clase complexNumber, que va a representar un número complejo. Ya, punto y coma al final de la clase, y esta va a tener dos miembros de tipo privado, private. El primero, una variable de tipo double, que va a representar la parte real de ese número complejo, y la segunda variable, el segundo dato privado, va a representar la parte imaginaria de ese número complejo, también double. Bien, ahora voy a ir con los métodos públicos. El primero es el constructor, que es simplemente un método que tiene el mismo nombre que la clase y no tiene valor de retorno. En este caso, voy a definir dos argumentos de entrada para este método de tipo double, real, con el que inicializaré este miembro, y otro argumento de tipo double llamado img, con el que inicializaré este segundo miembro. Bien, ¿y cómo lo hago? Con una lista de inicialización de miembros. Para ello pongo dos puntos, a continuación el primer miembro, que es este, y lo inicializo así con ese primer argumento. Ahora pongo una coma e inicializo el segundo miembro con ese argumento. Bien, ahora el cuerpo de este método va a estar vacío. Ahora voy con la sobrecarga del operador más. Bien, así que vamos a definir cómo se suman dos números complejos, dos objetos de esta clase. Bien, si sumo dos números complejos, el resultado es también un número complejo, es decir, va a tener este mismo tipo. Bien, ahora ¿cómo defino el método que sobrecarga este operador? Pues muy sencillo, con operator y ahora más. Este es el nombre del método que sobrecarga este operador. ¿Y qué argumentos va a tener? Pues en este caso va a ser 1. Es decir, la suma tiene dos operandos. El primer operando va a ser el objeto que está invocando a este método y el segundo operando va a ser el que yo defino aquí, le pase por argumento. Entonces, el operando obviamente será también un objeto de tipo complex number al que voy a llamarle other. En lugar de pasar esto por valor, lo voy a pasar por referencia, por aquello de la eficiencia y para evitar la copia. Y como la suma no va a modificar el valor de este argumento de entrada, voy a indicarlo aquí con const. Bien, este método tampoco va a modificar el valor
del objeto que lo invoca. Entonces voy a definir aquí también const. Y ahora voy con el cuerpo de esta función. Bien, en primer lugar voy a calcular cuál es la parte real de ese nuevo número complejo, que simplemente va a ser igual a la parte real del objeto que invoca el método más ese segundo operando su parte real. Y exactamente hago lo mismo con la parte imaginaria de ese nuevo número complejo, será igual a la parte imaginaria del objeto que invoca el método más el segundo operando su parte imaginaria. Bien. Y que nos va a devolver esta función un objeto de tipo complex number cuya parte real es new real y su parte imaginaria es esta que hemos calculado aquí. Bien, ya lo tenemos sobrecargado y ya podemos sumar números de tipo complejo. Y para ver cómo se suman esos objetos, vamos a definir main, nuestro programa principal, que es el que realmente va a hacer cosas, y voy a definir un par de números complejos. El primero, tipo complex number, lo voy a llamar número 1 y su parte real, digamos que va a ser 1,3, 1.3 y su parte imaginaria 8,7. Y ahora voy a definir el segundo operando, complex number, lo voy a llamar número 2 y este también va a ser, por ejemplo, 3,8 y su parte imaginaria 2,1. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo sumo? Hay dos maneras de utilizar este operador sobrecargado. Entonces, voy con la primera, que probablemente sea la más sencilla, que es complex number. Este sería para el resultado, llamémosle resultado 1, y sería simplemente igual al número 1 más número 2. Entonces, este operador sumará estos dos operandos de acuerdo a cómo lo hemos definido aquí. Bien, la segunda manera de utilizar ese operador sobrecargado sería número 1 y aquí invocamos al método operador más y pasamos el número 2 como argumento. Bien, y el resultado de estas dos operaciones es exactamente la misma. Bien, entonces hemos visto cómo sobrecargar un operador binario, es decir, que necesita dos operandos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sobrecargar un operador unario, es decir, que solo actúa sobre un operando. Entonces, el primer operador a sobrecarga de operador que no sé cómo se llama, y digamos que vamos a utilizar este operador para extraer la parte real. Vale, entonces simplemente cuando aplique este operador a un objeto de tipo complex number, nos va a devolver una variable de tipo double que se corresponderá a la parte real, ¿vale? Entonces, el nombre del método, lo voy a poner aquí, el nombre del método para sobrecargar este operador es, otra vez, operator seguido de el simbolito. Y argumento de entrada, en este caso no voy a utilizar ninguno. Bien, este método va a ser de tipo const porque tampoco modifica el objeto y lo único que va a hacer es devolver la parte real. Vale. Bueno, esto es lo que habitualmente se hace en métodos que se suelen llamar, por ejemplo, get real. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con otro operador para tomar la parte imaginaria de este complex number. Ya, operator y voy a elegir la exclamación. Tampoco necesita ningún argumento de entrada. Es de nuevo const porque no modifica el objeto y nos va a devolver simplemente la parte imaginaria. Bien, aquí acabo de ver que he definido dos veces la variable con el mismo nombre.
y eso está mal. Vale, entonces ahora simplemente voy a utilizarlos. Necesito IOStream para poder imprimir mensajes en el terminal. Y simplemente voy a imprimir las partes reales e imaginarias de cada uno de los resultados de la suma. Bien, std, dos puntos, COUT, menor, menor, y el primer string que voy a imprimir es resultado 1. Digamos que voy a imprimir primero la parte real, que es res1, y ahora habría dos maneras de invocar a este operador. Entonces, la primera es simplemente pongo el punto y llamo al método, que no tiene argumentos de entrada. Ahora vamos a imprimir la parte imaginaria. Imaginaria, resultado 1, y lo voy a hacer de la misma manera, invocándolo con este método. Bien, y ahora para acabar de imprimir, std, final de línea. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo con el resultado 2 y voy a invocar a estos operadores sobrecargados de otra manera diferente. std, resultado 2. Bien, entonces, para invocar a un operador unario, en general, solamente con un par de excepciones, debo poner este símbolo que preceda al objeto. ¿Vale? Entonces pongo el simbolillo y ahora el objeto, que es este. Y ahora para la parte imaginaria voy a hacer exactamente lo mismo. Resultado 2 y lo precedo del operador. Y ahora termino la línea. Ok, listo. Bien, entonces simplemente voy a correr el programa, lo voy a compilar, lo vamos a ejecutar y vamos a observar qué sale. Bien, entonces obviamente el resultado 1 y el resultado 2 son exactamente iguales.